Alábele precioso, alabe al precioso Dios. Aleluya. Dime, hermanos, les invitamos, vamos rápidamente a la palabra. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Enviamos un saludo una vez más a todos los hermanos que se conectan en esta hora. Que Dios les bendiga grandemente. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Hechos capítulo 15, mis hermanos. Verso 1 en adelante. Amén. Ahora sí, vamos a leer, mis hermanos, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros en esta noche. Vamos a leer, mis hermanos, la palabra. Dice, por título tiene el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho entre ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén. De igual modo que ellos. Gloria al nombre de Jesús. Oremos, mis hermanos. Toda la iglesia, oremos para que Dios sea hablando a nuestras vidas en esta noche. Amado Dios y buen Padre que está en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo te pido, mi Dios, que uses mi vida en esta hora, Señor. Pon tu palabra en mis labios. Usa mi vida, Señor, para gloria de tu nombre, Padre eterno de la gloria. Todo aquel que escucha tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, sea usted abriéndole el entendimiento, abriendo el corazón, abriendo el oído espiritual. Que tu palabra, Padre Santo, sea sembrada y sea atesorada en cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido, oh Señor, que mientras tu palabra se predica una vez más, Padre Santo, opera milagros. Vamos, hermanos. Opera milagros, prodigios y maravillas, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, levantando a aquel que está caído en el nombre de Jesús. Padre, te lo pedimos, que se esté derramando en esta noche de su gloria, de su poder y de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, oh bendito Dios, y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién vive, mis hermanos? Démosle fuertes palmas al Cristo de la gloria. Alábele, mis hermanos.
y puede tomar su asiento, amados hermanos, en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a predicar bajo el tema: la iglesia establece la doctrina cristiana. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Le repito, la iglesia establece la doctrina cristiana. Gloria al nombre de Jesús. Vemos, mis hermanos, hemos leído Hechos capítulo 15. En el verso 1 dice, mis hermanos, leamos otra vez. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Gloria al nombre de Jesús. En esta ocasión, mis hermanos, la iglesia se reunió para establecer, o sea, para tratar estos asuntos, porque había dentro de la iglesia un problema, y no cualquiera. Era prácticamente un tema doctrinal, mis hermanos, porque estaban ahí los judaizantes, como dice el versículo, mis hermanos, gloria al nombre de Jesús 5. El verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Gloria al nombre de Jesús. Desde el comienzo de la iglesia se vio, mis hermanos, amenazada de que se metan diferentes doctrinas o enseñanzas. Yo quiero que usted sepa que ciertamente Jesús vino del pueblo de Israel. Amén, mis hermanos. Él vino de allá, salió del judaísmo, pero Jesús predicó el cristianismo. Por lo tanto, tenemos que separar ambas doctrinas, que no es lo mismo. El judaísmo y el cristianismo son cosas, amén, muy distintas. Amén. ¿Sabe que amén? La ley, el tema es bastante extenso. La ley fue dada hasta que venga Jesucristo. Amén. Por ejemplo, dice 2 de Corintios capítulo 10, amén, verso 1, dice que el fin de la ley es Cristo. Y cuando Cristo vino, mis hermanos, Él establece ahora sus enseñanzas dadas a los apóstoles. Y ahora los apóstoles a su vez tenían que también enseñar, como Jesús le dice también en Mateo capítulo 28, verso 18, 19 y 20, le dice: id por el mundo y haced discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad, mis hermanos? Y les manda a bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Entonces los discípulos enseñaban, ellos transmitían al pueblo lo que Jesús les había enseñado a ellos. Pero los fariseos, que se convertían ahora al cristianismo, porque se pasaban, pero ellos querían seguir guardando sus costumbres, o mejor dicho, su religión. Amén, mis hermanos. Y ellos todavía no entendían todavía que no era lo mismo, que la ley, amén, la ley los ataba, pero que en Cristo Jesús el hombre es libertado de la esclavitud de la ley. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Recuerde que si le va a alabar a Dios, alábele dándole palmas y también alabanzas. O sea, ¿quiénes eran los fariseos, mis hermanos? Era una secta, como lo dice ahí mismo, una secta judaica. Ellos creían en los mandamientos, en los ritos, creían, por ejemplo, en los espíritus, en los ángeles, en la vida eterna, etcétera. Pero Jesús muchas veces los acusó de hipócritas. Amén, mi hermano. Muchas veces Jesús confrontó con ellos porque no guardaban, hermanos, que nadie podía, como dice Pablo. Más adelante veremos en Gálatas que Pablo dice que es evidente que ningún hombre puede justificarse por las obras de la ley, sino por las obras de la fe en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Pero ahí estaban ellos. Y eso me trae, mis hermanos, a mi mente, que a veces llegan gente de otras iglesias, de otras denominaciones, a veces el catolicismo
Otros a veces vienen de la iglesia unicitaria. Amén. De la iglesia unicitaria, también conocida como Jesús solo. Y vienen a la iglesia Pentecostés, porque la gente sabe que nosotros somos Pentecostés y creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros creemos porque tenemos libertad. Tenemos libertad, mis hermanos, religiosa. De hecho, yo no los critico a ellos. Pero no pueden tampoco venir a la iglesia y querer imponernos a nosotros sus creencias. A mí, mis hermanos, de hecho aquí había una familia. Ellos pertenecían a la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Entonces yo le dije a la hermana que no éramos lo mismo. Porque usted ve sus iglesias, usted ve cómo se visten, cómo hablan, cómo predican, y nos parecemos. Amén, mi hermano. Nos parecemos. Usted la mira desde afuera. Usted ve, ay, las hermanas se visten igual que nosotros. No se cortan el cabello, usan ropa larga. Son como nosotros casi. Pero ya a la hora de examinar la doctrina, estamos hablando bien separado con ellos. A mí, mis hermanos, porque ellos creen en una cosa y nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando viene una persona sabiendo que en esta iglesia creemos en la Trinidad de Dios, en la Santísima Trinidad, entonces si ellos saben, tienen que entonces amoldearse a lo que aquí se predica. No nosotros a ellos, porque entonces estaríamos cambiando la doctrina. Estuviéramos entonces abrazando ahora la doctrina de la iglesia apostólica del nombre de Jesús. O sea, nosotros y ellos, hermanos, yo los respeto. Estamos llamados a respetar a todas las personas, pero en cuanto a sus enseñanzas, no las aceptamos. Si ellos tienen derecho, hermano, a creer en lo que ellos quieren, y nosotros, como le dije, a creer en lo que dice la Biblia, en lo que dice el Espíritu Santo. Cristo vive. Amén. Entonces, si alguien viene a esta iglesia, tiene que, hermano, adaptarse y abrazar las doctrinas bíblicas que aquí enseñamos. Y así por aquí pasa mucha gente, hermano, pero no se adaptan porque cada persona tiene su manera de vivir el evangelio. Pero nosotros nos adaptamos y vivimos conforme a la palabra del Señor Jesús. Pero ahí estaban los fariseos. Entonces, ¿qué querían ellos? Judaizar al pueblo, a los cristianos, a los gentiles. Querían que se les mandase a circuncidarse conforme, hermano, a la ley, al pacto que Dios le dio a Abraham. Gloria al nombre de Jesús. Por eso le decía que la iglesia estaba, mi hermano, dividida. Había un problema. Y por ejemplo, aún entre nosotros a veces, y con todo respeto a los hermanos, pero si usted está aquí, ya es hora que usted se adapte a lo que aquí se predica. Porque a veces se les enseña una cosa y a veces dicen, ¿pero por qué? A veces hay hermanos, como les dije con todo respeto, que son como el caballo chúcaro, que cuando, amén, el domador lo quiere domar, comienza a relinchar. Como es salvaje, no se deja montar, hermano, y comienza a dar patadas, a relinchar, a corcoviar. Amén. O sea, aquí nosotros sabemos que lo que se predica, hermano, no es lo que a mí me da la gana, lo que a mí se me ocurre. Porque la gente se da cuenta que nosotros, a pesar que nos separamos, amén, de cierto ministerio, seguimos llevando la misma palabra, que no hemos cambiado, no hemos metido, hermano, el mundo en la iglesia. Podríamos hacerlo para que vengan más adeptos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos temerosos de esta palabra. Amén, hermano. Por eso no hemos cambiado. O sea, hay hermanos que a veces son así en la iglesia. Por ejemplo, yo les digo a las hermanas, aunque esos temas no los quisiera tratar, mis hermanos, al público, porque eso más que doctrina son normas sobre las mangas, que no las usen muy arriba porque parece, hermano, se les ve mal, feo se les ve.
Porque si usted es una persona que tiene un brazo ancho, se le va a subir la blusa hacia arriba. Es una blusa que le cubra su brazo, porque si usted se da cuenta, hermano, las iglesias liberales así empezaron. Se van poco a poco soltando y poco a poco. Entonces Satanás, que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda, hermano. Se da cuenta, dice, ya les está gustando el mundo. Y lentamente, después la falda ya muy larguita, le sube 2 dedos arriba. En vez de bajarla, le va subiendo. Y como el pastor no dijo nada, ya para la próxima vez le sube ya 4 dedos. Hasta que al final ya la falda le llega, hermano, a la rodilla. O arriba de la rodilla. Esas son normas. Porque la Biblia no nos enseña hasta dónde tiene que ser el largo de la falda. Pero el Espíritu Santo sí nos enseña, mis hermanos, acá. En el corazón nos dice, no te pongas eso. ¿Sí o no, mis hermanos? Usted póngase una ropa que no es apropiado, usted se siente mal. Y es que no es usted, es el Espíritu Santo que lo redarguye. Cristo vive. Yo les aconsejo, ni para limpiar la iglesia se me ponga esas manguitas cortas, ni faldas arriba de la rodilla. Porque la próxima no lo dejo meter la mano en la iglesia. Comience usted, hermano, a obedecer, porque si no, como le digo, hermano, así es que se meten la falsedad dentro de la iglesia. Cuando usted lentamente, porque usted está tentando el territorio, a ver si el pastor ya aflojó la doctrina, y como no me dice nada, para la próxima hago lo que me da la gana. Y no es así, mi hermano, porque yo un día tendré que darle cuenta a Dios, y yo no quiero que usted sea tropiezo para mi vida. Porque Dios me va a decir, pues si tú eres un sinvergüenza, ¿qué haces aquí? Fuera de aquí. Ayúdeme. Nadie me quiere ayudar. Usted me ayuda a mí y yo como pastor lo ayudo a usted para que usted viva una vida, hermano, agradable delante de Dios. Amén. Pero hermano, Dios sí exige, aunque la gente discute, la gente dice que no, que Dios no se molesta, Dios sí exige que nosotros nos cubramos el cuerpo, hermano. Dios sí exige, hermano. Usted lea la Biblia. La gente peca por ignorante. Usted mire cómo Dios le exigía al sacerdote que la vestimenta tenía que ser larga. Al hombre. Ay, que eso fue en el tiempo de la ley. Y yo te pregunto, ¿Dios ha cambiado? La Biblia dice que Dios no cambia, mis hermanos. Claro, somos occidentales, pero no sobre pretexto de que yo soy occidental me voy a destapar, andar como la gente del mundo, hermano. O sea, yo me pongo una ropa que el Espíritu me haga sentir que estoy cómodo. Yo, mira, aquí tengo calor, pero yo me siento cómodo así vestido, mi hermano. Porque yo trato de agradarle a mi Cristo de la gloria. Yo quiero sentirme bien, hermano. Yo no me pongo pantalones pegados al cuerpo. No sé si me ve allá en la cámara. Mis pantalones anchitos, hermano. Hay hombres que se ponen ahora, pastores bastante ya mayores, pantalones tubitos. Se ponen, hermano, como jovencitos, cortes a la moda. Todo eso, a veces ciertas personas traen a la iglesia y creen que nosotros tenemos que abrazar lo que ellos traen acá a la iglesia. No, mis hermanos, ellos tienen que amoldarse a lo que aquí predicamos, lo que aquí habla el Espíritu Santo de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces eso sucedía en la iglesia primitiva. Estos judaizantes o fariseos querían imponer sus creencias. Aquí lo está diciendo, hermano. No me lo estoy inventando. Lea el capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿a quién? A los gentiles. Porque recuerde que Pablo fue llamado por Cristo para llevar la palabra a los gentiles y Pedro para llevar la palabra a los judíos. ¿Dónde lo dice, pastor? Vamos a ver primeramente, hermano, ¿dónde lo dice? Gálatas, en el capítulo 2, verso 8. Cristo vive. ¿Vive o no vive, mis hermanos? Yo sé que a mucha gente le molesta, le choca, pero ¿yo qué puedo hacer, mis hermanos? Yo no puedo cambiar la palabra. Leamos desde el verso 7 en adelante. Antes, por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces había, amén,
un problema. La iglesia estaba, como quien dice, dividida, porque Pablo predicaba el evangelio a los gentiles, les enseñaba, hermano, muchas doctrinas cristocéntricas, pero estaban también los judaizantes. La iglesia que se formó o se fundó en Jerusalén eran judíos. Pedro era judío. Pedro fue llamado a predicar el evangelio a los judíos. Amén, mis hermanos. O sea, la iglesia central, por así decirlo, la iglesia central que estaba en Jerusalén era una iglesia de judíos. Pedro era allí el líder máximo de esa iglesia. Cristo vive. Y como Pedro le predicaba a su pueblo, a los judíos, entre ellos estaban los fariseos, que era una secta, como dice ahí, judaica, se convertían ahora al cristianismo, pero ellos querían seguir guardando sus ritos, sus costumbres. A su nombre sea la gloria. Pero como le decía, en Cristo somos libres de la esclavitud de la ley. ¿Cuántos decimos amén? No sé si usted está entendiendo. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? ¿Verdad? Entonces eso había, que a veces los hermanos, para aplicarlo así directamente a la iglesia, y hablando en general, el pastor a veces predica algo guiado por el Espíritu Santo, y a veces otros hermanos, contradiciendo, le inyectan sus doctrinas antibíblicas a los hermanos por debajo de la mesa. Eso pasaba en ese tiempo. A mí, mis hermanos, se venían los judaizantes y le decían a los hermanos gentiles: tienen que circuncidarse, porque si ustedes se mueren, se van al infierno. Que a ustedes le digan, mis hermanos, eso trae desaliento, eso trae desgano, eso trae desmotivación a los hermanos. Cristo vive. Quizás decían: ¿para qué entonces me he convertido? Mejor me aparto, mejor me voy. Porque en Cristo se predica, mis hermanos, que por la fe el hombre es salvo. Por la fe de Cristo. ¿Cuándo decimos amén? Entonces eso confundía a los hermanos. Que a usted le predican una cosa, después viene otro, le predica otra cosa. ¿Cómo pasa? Que la gente discute, el pastor aquí les dice: no usen pintura, no usen pantalones. Usted va por otra parte o ve en las redes sociales donde le dicen que sí se puede, que ese pastor es legalista, ese pastor es extremista. Entonces eso a muchos los confunde, hermano. Pero ¿quiénes se confunden? Cuando alguien no edificó su casa sobre la roca. Dice que vienen vientos fuertes, golpean contra esa casa que fue edificada sobre la arena. Entonces esa casa cae. Pero cuando alguien tiene el fundamento es la palabra, es la doctrina bíblica, esa persona jamás será confundida, jamás se va a apartar, porque conoce, Dios se la ha revelado, sabe quién le está hablando, hermano. Cristo vive. Amén o no amén. Ya usted tiene bastante tiempo dentro de la iglesia. Ya esas cosas no pueden, hermano, a usted seducirlo. Al menos yo lo creo así. Ya no debe de seducirlo el mundo. Cristo vive. Leamos, mis hermanos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, lea, hermana, la Biblia. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escúcheme, hermano, la ley, si alguien la puede guardar y obedecer, se salvaría. La ley no es que sea mala. Lo malo era que nadie la podía cumplir, hermano. Eso era lo malo. Porque si alguien podía guardarla y cumplirla de tapa a tapa, de cabo a rabo, sería salvo. ¿Cuál era el problema? Que nadie la podía cumplir, porque no era fácil.
Solamente Jesús fue el único hombre que pudo cumplir toda la ley. ¿Cuántos decimos amén? Por eso vino Cristo, para liberarnos, hermano, como ya se lo mencioné. Amén. Y dice, mire que hubo una pelea. Hablando así, en nuestros términos, Dios te bendiga, dice ahí, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hubo una pelea, mis hermanos. Hubo una contienda y discusión no pequeña. Los hermanos peleando. Porque estos hermanos judaizantes, escúchenme mis hermanitos amados, ellos sin autorización. Por eso, hermanos, siempre les enseñamos. No es que seamos caudillos o esto sea una monarquía, que el pastor es un dictador. No, mis hermanos. Es cuestión de orden. Dice la Biblia que nuestro Dios, Él es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces usted no puede, mi hermano, ir a meterse en una casa a contradecir lo que el pastor está enseñándole a los hermanos. Si a usted le parece que lo que el pastor dijo no está conforme a la escritura, usted se acerca y habla con el hombre de Dios. ¿Verdad, mis hermanos? Para eso, mis hermanos, está la comunicación, el diálogo. El pastor no es una fiera, no es un león que te va a devorar o te va a ofender. No, mis hermanos. Acá el problema es que hay a veces muchos creyentes que ellos se mueven detrás del pastor, se meten en las casas y empiezan a contradecir, empiezan a seducir a los hermanos para que se rebelen a la doctrina de Cristo, hermano. Eso han hecho muchas personas a través de todos los tiempos hasta el día de hoy. Porque más adelante dicen ellos que en ningún momento autorizaron a los judaizantes a llevar esas enseñanzas. Nunca, porque ahí estaba, mis hermanos, ¿quién? Pedro. Pedro era el pastor, era el líder. Amén. Porque Jesucristo lo puso en ese cargo. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo con toda mi fuerza, aunque soy imperfecto, pero tú sabes que yo te amo. Jesús sabía que Pedro era imperfecto. Y sin embargo, lo puso a cuidar el rebaño, las ovejas. ¿Acaso que Dios no sabe que somos imperfectos? Pedro lo negó a Jesús. Jesús tenía, mis hermanos, ahí 1,000 razones para votarlo por traicionero. Pero le dijo, mis hermanos, yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falte. Y tú, vuelto a tus hermanos, confirmará mis palabras. A su nombre sea la gloria. Cristo lo puso ahí. Uno tiene que ser sujeto para todo, mis hermanos. Para moverse, para ir a un lugar. Y si usted va a enseñar una palabra que sea conforme a lo que el pastor enseña, usted no va a venir con una revelación nueva. Que anoche vino el ángel Gabriel, me trajo otra revelación nueva. No, mis hermanos. Porque en ningún momento los apóstoles o los ancianos autorizaron a los judaizantes para que enseñasen a los gentiles, amén, sobre la circuncisión, por así decirlo. Entonces, hubo, hermano, una discusión grande. Y mientras la iglesia pelea, ¿sabe quién se ríe? ¿Sabe quién se goza? Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque eso es lo que Él quiere, que la iglesia esté dividida. Que la iglesia viva peleando. No, que el pastor dice, no, que por acá y así cada cual llevando su propia doctrina. Y no es así, mis hermanos.
Como le digo, mis hermanos, todos aquí nos amoldamos a lo que dice la Biblia. Denle un fuerte aplauso, hermanos, a Cristo. Entonces, hubo una discusión, hermano, fuerte. Y dice el verso 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia oró, porque dice que Pablo y Bernabé fueron llamados a Jerusalén para rendir cuentas que estaban enseñando, que estaba pasando, porque estaban los judaizantes y quizás ellos iban al apóstol Pedro a quejarse o hablar mal del apóstol Pablo, a decir: no, si le está predicando a los gentiles, come con los gentiles, enseña otras cosas. Entonces fue llamado al concilio Pablo y Bernabé, y dice que fueron con él un grupo de hermanos, de sus colaboradores, que habían creído, mis hermanos, ahora en Cristo. Y usted ve cómo Dios actuaba poderosamente usando al apóstol Pablo. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Cristo vive. Dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Amén. Y llegado a Jerusalén, como le dije mis hermanos, en Jerusalén estaba la iglesia central. Cristo vive. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos, hermano, porque Dios los respaldaba. Dios estaba, mis hermanos, entre los gentiles. Amén o no amén, hermanos. Hermanos, o sea, había señal de que Dios estaba con el apóstol Pablo, que Dios estaba entre los gentiles, como está con nosotros en esta noche. A su nombre sea la gloria. Había evidencias. Nadie podía decir lo contrario. De hecho, Pedro fue testigo de cómo Dios lo envió a él a la casa de Cornelio. Y usted conoce la historia. Y más adelante Pedro se levanta en el concilio y él testifica lo que Dios había hecho a través de él en la casa de Cornelio. Cristo vive. Y dice, mis hermanos, el verso 5, leyendo la palabra, mis hermanos, todos nosotros: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, dice, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿usted cree que usted podría guardar la ley? No. ¿Verdad, mis hermanos? No podríamos, mis hermanos. Intentaríamos, pero no podríamos. ¿Verdad? Todos los hombres de Dios cometieron pecados, se equivocaron, ¿verdad? Pero ellos querían, porque, hermano, más que amor hacia Dios, era un capricho, era un celo, no de Dios, un celo carnal. Amén. Porque era un yugo que querían ponerle, mis hermanos, a los gentiles. Tienen que guardar la ley. Y respetando a la autoridad. Se levantó un grupo. Eran ex fariseos. Ahora eran cristianos, pero usted ve que ellos aún guardaban su costumbre. Hay gente que se hace cristiana, viene de la iglesia católica y todavía le rezan todavía a María. Yo conozco a algunos, mis hermanos, que son cristianos y todavía creen en los ídolos. Todavía le rezan a María, y muchos creen que somos lo mismo. Hay mucha gente que está confundida, mis hermanos. ¿Tú te acuerdas de la señora que nos vendía antes la ropa? Ella iba a la iglesia evangélica, hermano.
Era supuestamente evangélica. Era una señora que me vendía a mí antes ropa. Y yo un día me pongo a conversar con ella. Y no sé por qué Dios me guía a tocar justamente el tema de María. Cuando la hermanita me saltó, pero arriba al techo, hermano. ¿Qué le pasa? Yo creo en María. ¿Dónde mi casa se me fue el alma al piso? Y le digo, ¿cómo que usted es evangélica? Yo sí, evangélica. Pero yo todavía tengo mi altar a María. Y usted está loca. Le digo, créame, así le dije, está mal, ¿por usted qué le pasa? Soy idolatría, hermano. Cuando la palabra dice que solamente a Dios adorarás y solo a Él le servirás. ¿Cómo usted va a tener un altar a la Virgen María? ¿Qué le pasa? Usted está confundida. Usted entonces mejor vuélvase otra vez a su iglesia católica. Le digo, ¿qué le pasa? Porque usted se muere, usted se condena por idólatra. Porque la palabra dice que ningún idólatra heredará el reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia, mis hermanos? Eso dice la palabra. Pero se puso molesta conmigo. No, usted está mal, me dijo. Usted está bien, usted está confundido. A usted lo han engañado, me dijo. A usted quien le dijo que Dios se pone bravo porque yo le pongo una velita a mi madre María. Bueno, de verdad lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces desde ahí me alejé de esa señora. Era una señora que nos vendía ropa a mi esposa. Ella traía ropa americana, vestidos americanos largos. Yo le compraba para mi esposa. Digo, el último vestido que le compro. Porque no sea que hay que dice la palabra que el avisado ve el mal y se aparta. No sea que termine igual de confundido que esa señora, hermano. Y después como esa gente nunca cambió, mis hermanos, nunca le entregó su corazón a Cristo. Ya después al tiempo se destapó otra vez, comenzó a usar ropa que usa la gente inconversa, blusas escotadas, etcétera, hermano. Y su hogar hecho pedazo. Porque no ponen su confianza en Jesucristo, en el autor de la fe. Cristo vive, mis hermanos. Por eso dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. Eso dijo Cristo, sin mí nada soy en este mundo y sin mí nada podéis hacer. Le mando un fuerte aplauso. Hermano, y créame, yo así conozco a muchos cristianos, sobre todo, ¿sabe a quién, mis hermanos? A los hermanos de las iglesias quechua aquí en el país. También yo he confrontado con ellos. También te acuerdas de José, también cristiano también. Había un compañero en el mercado que tenía, hermano, una tienda, vendía puros productos lácteos. También cristiano, evangélico, pentecostés, supuestamente. Y así mismo, un día también hablando del mismo tema, también me saltó. Cuando tocamos el tema de María, hermano, casi hasta me fusila ese hombre. De verdad, hermano, no estoy exagerando. Me insultó, le digo, no, que es cristiano y hasta insulta. ¿Cómo se va a meter con mi madre? No, lárguese aquí, me dijo, usted está mal. Eso le pasaba a estos hombres. Ahora eran cristianos, pero todavía querían guardar las costumbres mosaicas. O sea, hay que definirse, hermano. Deje la idolatría a un lado. Amén, mis hermanos. En todas sus formas. Porque hay muchas formas de ser idólatra, mis hermanos. Y ahora creamos en Cristo Jesús, solamente en Él. Y Él dijo, yo soy el camino. ¿Qué más dice la Biblia? Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice la Biblia, hermano. No hay otro camino. Amén. Y el que no alaba porque está molesto porque estoy hablando de María. ¿Hay aquí algún cristiano católico todavía? Que el Señor reprenda al diablo en esta noche. Amén, mis hermanos. Cristo vive. Yo ya he explicado muchas veces cuál es la postura de nosotros hacia María. Amén. María la judía, no María la romana. Amén. María la judía, la madre del Señor. Amén. Ella es nuestra hermana, porque aquí la palabra habla de ella como una sierva, la respetamos,
La amamos como hermana, pero no la adoramos como a Dios. Cristo vive. Amén, mis hermanos. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, hermano, porque hermano, hubo una discusión larga, porque habían diferentes opiniones. Y una cosa es mi opinión y otra cosa es lo que dice la doctrina, lo que dice la Biblia. Y hay que apegarnos a lo que la Biblia nos dice. O sea, había, amén, una discusión fuerte. No llegaban a un acuerdo. Y dice el verso 6, lea mis hermanos conmigo la palabra. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Mire, ahora Pedro, amén, tomó la palabra. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra, amén, del evangelio, y creyesen. Está hablando de Cornelio, amén, mis hermanos, y de su familia. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿De qué manera? Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cuánto decimos amén? Usted conoce la historia, cómo vino Pedro. El mismo Dios envió a llamarlo para que venga a la casa de Cornelio, para que le predique el evangelio. Amén, mis hermanos. Y cuando él vino, dice que estaba Cornelio reunido con su familia, con sus parientes y sus amigos más íntimos en su casa. Y cuando Pedro comienza a predicarle, mis hermanos, la palabra, ellos estaban atentos, recibiendo la palabra. Y de repente vino el Espíritu Santo sobre los gentiles y fueron bautizados. ¿Cuántos decimos amén? ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién vive? Ahora Pedro está testificando lo que Dios había hecho entre los gentiles. Y les dice en el verso 10, leyendo la palabra: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los gentiles, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Se da cuenta cómo él es sincero? Está reconociendo el mismo apóstol Pedro que ni sus padres, ni sus antepasados, ni ellos pudieron cumplir la ley. ¿Cómo podían ahora ellos obligar a los gentiles que guarden la ley cuando ellos no lo habían hecho? A mis hermanos. Ahora Pedro, guiado por el Espíritu Santo, porque había tristeza en los corazones de los hermanos gentiles. Estaban desalentados al saber que ahora tenían que guardar la ley. A su nombre sea la gloria. Y dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Ya comenzó a hablar, mis hermanos, el líder, su líder. Entonces la multitud cayó de callar, a mí, mis hermanos, y empezó a escuchar lo que decía el apóstol Pedro. Y dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron,
Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cristo vive. Y dice, porque hermano, habían profecías en cuanto a nosotros, porque además Dios le dijo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. También ahí incluía a los gentiles, a nosotros, a nuestra nación Ecuador. Cristo vive. Habían profecías. No es que los apóstoles se salieron, hermano, de la orden del maestro. Estaban cumpliendo esas profecías. Y lo dice Jacobo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Lea, mis hermanos, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. A su nombre sea la gloria. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Por ejemplo, usted lo puede ver en Amos, capítulo 9, del 11 al 12. Y no solamente hay una profecía, son algunas profecías en cuanto a nosotros, mis hermanos, los gentiles. Cuando dice, después de esto, en el verso 16, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Primeramente, Dios tenía que establecerlos a los judíos, porque Él fue enviado a la casa de David. Fue enviado a los gentiles, a los judíos. Para ellos fue primeramente, hermano, enviado Cristo, para que a través de ellos las naciones sean salvas, para que ellos sean luz a las naciones. Cristo vive. Por eso dice, para que el resto de los gentiles busque al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Denle un fuerte aplauso. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Primero eran ellos y después los gentiles. Amén. Es como, por ejemplo, Dios te escogió a ti primero, te llamó para que a través ahora de tu testimonio venga tu familia detrás de ti. Pero hay que ser luz. Hay que ser luz. ¿Cuántos somos luz? Amén. Entonces Jacobo, que también era conocido como columna de la iglesia, él está hablando y está diciendo lo que decían las profecías en cuanto a los gentiles. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso era, mi hermano, escúcheme, esto eran parte de las leyes de Israel. Estas leyes las compartimos con ellos, porque Dios les prohibió a ellos no adorar ídolos. Amén, mis hermanos. Y Dios también nos prohíbe a nosotros, los cristianos, que no podemos adorar a ídolos. Recuerde que Dios aborrece la idolatría. Y dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Luego dice, de fornicación. A veces
este término, fornicación, también se usa para referirse a la idolatría, pero en este caso no. Se refiere a todo tipo de práctica inmoral y sexual. No solamente, hermano, la fornicación, sino también el adulterio. Amén, mis hermanos. Todo tipo de inmoralidad sexual, como por ejemplo el incesto. Por ejemplo, miremos, vamos a ver, mis hermanos, dice de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya vamos a ver unos versos de referencia. Dice, de ahogado, todo animal que muera despedazado por una fiera, que se muera ahogado, o que usted, como parte de sus costumbres, usted sumerja, por ejemplo, a veces a las palomas, la gente las mete en un balde con agua y las ahogan para comérselas, a las tórtolas, a las palomas, o a los cuyes, o a los conejos, los ahogan. Amén. Otros le aprietan las costillas para que se asfixien, para comérselos. Otros le tuercen el pescuezo a la gallina para comérselos. O a veces hay animales que atacan a las ovejas o a las gallinas y las rumean, las despedazan, no se la comen entera. Y dice la gente, dice, está buena esta parte porque la puedo comer, está buena. Eso no podía hacer. Ya vamos a ver con la palabra, hermano, porque todo es con la palabra. Eso no podían hacer, porque un animal que muere así, toda la sangre le queda adentro, en el cuerpo. Amén, mis hermanos. Y un animal, para comerlo hay que degollarlo. Amén, amados hermanos. Ningún cristiano tiene permitido de parte de Dios comer sangre. Está prohibido por Dios, no por el pastor, es por la palabra, por la ley de Dios. Esto sí compartimos con los judíos. Y por último dice, de sangre, ahí también lo dice. Vamos ahora a ver, mis hermanos, cuando dice primeramente el Señor, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Hablando de la idolatría literal. ¿Dónde lo dice? Vamos a Éxodo capítulo 34, verso 15 al 17, amados hermanos. Pero, amados hermanos, alabando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Encontramos? Éxodo 34, 15 al 17. Dice, y por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán. Mire, aquí usa la palabra fornicación, pero para referirse a la apostasía. A mí, mis hermanos, ¿me están escuchando, mis hermanos? Aquí usa el término fornicación Dios para referirse a la idolatría o a la apostasía, que es lo mismo. Amén. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses o de sus ídolos, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, como lo hacen hasta el día de hoy. Cuando un ídolo cumple, mis hermanos, o un cantón, porque cada cantón tiene un patrón, su patrono, ¿verdad, mis hermanos? Celebran la cantonización al patrono de tal cantón, provincia, parroquia, etcétera. La gente va a comer melcocha, fritada, a pasear. Eso es comer cosa sacrificada a esos ídolos. A mí, mis hermanos. Por eso un cristiano no tiene nada que ir a hacer a esos lugares. Amén. No que llegó la fiesta de San Jacinto de Yaguachi y vamos a pasear. No tiene nada que ir a hacer allá, porque eso es en nombre de ese ídolo, hermano. Amén. Cristo vive. Porque dice, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos,
y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses, en pos de los dioses de ellas. Amén. Y te harás dioses de fundición. Como le decía, aquí sí se usa la palabra fornicar para referirse a la idolatría o al abandono de la fe en Dios para ahora entregarse a la adoración de los ídolos. Se ve que Dios lo prohíbe. Y también para nosotros nos prohíbe adorar a los ídolos. No puede haber, como le decía, hermano, un cristiano católico, un creyente evangélico que todavía siga creyendo en las imágenes. Dios aborrece, Dios abomina la idolatría. A su nombre sea la gloria. Ahora le dice, primeramente, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Y después dice de fornicación. Vamos a Levítico capítulo 18, 6. Y usted ve ahí, mis hermanos, una lista donde Dios les prohíbe todo tipo de prácticas inmorales, sexuales. Mire, dice ahí el título: actos de inmoralidad prohibidos. Leamos unos cuantos, porque es hasta el 23. Leamos unos cuantos. Ningún varón se llegará a parienta próxima alguna. No solamente se refiere a la fornicación, como lo dice Hechos capítulo 15, donde estamos leyendo, hermano. Es todo tipo de práctica sexual, fornicación, adulterio, incesto, todo eso. Por eso dice actos de inmoralidad prohibidos. Ningún varón se llegará a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. ¿Quién lo dice? Dígalo más fuerte. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Dice la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez, dice, de tu padre. Hermano, y ahí continúa. Amén. Donde Dios le prohíbe todo tipo de práctica de índole sexual. Amén, hermanos. De que la nuera no se enamore del suegro, la sobrina con el tío. Todo eso Dios lo prohíbe. Aunque acá se usa la palabra fornicación. Regresemos otra vez, mis hermanos. Si usted quiere lo puede leer completo en su casa. Amén, mis hermanos. Entonces ahí habla, aunque aquí dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vayamos a Levítico capítulo 17, verso 10 al 16. Pero mis hermanos, alabando al Señor, encontramos, dice, prohibición de comer sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, mire que desde el comienzo los extranjeros eran los gentiles. Amén, hermanos, que vivían entre ellos. Y dice ahí, desde el comienzo Dios prohibió que no solamente los israelitas, también los extranjeros no podían comer sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la tal persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué razón? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre no es alimento, hermano. La sangre no tiene vitaminas para nuestro cuerpo. O sea, que usted se la come, me refiero, amén.
Al contrario, cuando alguien en su ignorancia toma sangre de tortuga, dice para purgarse, ¿sabe qué, mi hermano? Cuando la sangre entra en contacto, el organismo automáticamente rechaza la sangre. Por eso que la persona después se va, mis hermanos, en diarrea y cree que está purgando su estómago. Es que el cuerpo o el organismo no absorbe la sangre, porque la sangre se coagula. Amén, mis hermanos. Se coagula dentro del estómago. El cuerpo la rechaza, el estómago, el organismo. Entonces después usted evacúa. Pero la gente cree que se está purgando. ¿Cuántos han oído que la gente toma sangre de tortuga con cola mezclada? ¿Se acuerdan, hermano? Yo cuando era muchacho era bien delgadito. Le decían siempre a mi mamá: dele sangre de tortuga con tropical para que lo purgue. Y un día fuimos mis hermanos a un mercado, ahí vendían las tortugas, ahí las mataban las tortugas, unas tortugas así, la tortuga caimán, grandotas en el mercado, hace muchos años allá en el Guasmo. Se las ponían boca arriba y a lo que ellas quieren, hermano, virarse, estiran así el pescuezo para con la cabeza girarse, y ahí para él le caía el machetazo. Ya la cogían del rabo. Entonces la gente, hermano, con un vasito, todo el mundo apagando la sangre de ese animal. ¿Sabe usted que en la sangre hay bacterias? Que en la sangre hay virus. De esos animales que nunca se inyectan, hermano. Ellos viven ahí, comen todo tipo de animales. Hasta culebra comen las tortugas caimán. No sé cuánto lo sepan. Entonces la gente, hermano, en su ignorancia tomaba esa sangre. ¿Cuántos lo sabían? Y aparte la gente cuando prepara el caldo de salchicha, la morcilla, o la venden, la morcilla solamente la gente dice, qué rica, la compran y la fríen, la ponen ahí a freír. Yo tengo unos tíos que ellos, hermano, ellos crían patos injertos. El pato tiene un pescuezo bastante largo. Cuando matan al pato, lo degollan, a eso lo degollan y recogen la sangre y después vienen, le cortan la piel del cuello, del pescuezo del pato, la cosen por una esquinita, ponen la sangre en el sartén, le echan ajo, le ponen un buen refrito, entonces ahí comienzan a mezclar la sangre, y a la sangre cocinada, entonces rellenan esa piel del cuello del pato y la vuelven a cocer, la ponen ahora en una olla a cocinar. Después de que hierve por algunas horas, después la sacan y la fríen. Ya está la morcilla. La gente come sangre, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Eso es aceptable entre la gente que no conoce la palabra. Pero ¿cuántos cristianos que están dentro de la iglesia y no saben que es pecado comer sangre, hermano? Amén. Creo que el hermano me decía la vez pasada que ellos no sabían antes, que estaban en la iglesia. Creo que usted me dijo, hermano. Y le digo en la iglesia, porque hermano, en la iglesia no enseñan estas cosas. En las iglesias liberales no te, más bien se ponen bravos cuando usted le dice estas cosas. Así que salían a comer caldo de salchicha después del culto. O ahí les vendían en la iglesia, creo que hacían actividad, le vendían caldo de salchicha, hermano. Claro que Dios lo ha perdonado porque él no conocía, pero ya él conoce. Que de aquí para allá lo haga, ya es pecado ante los ojos de Dios. Lo que él no sabía, ya Dios era pecado por hierro, por desconocimiento. Pero si él lo hace, qué rica, que se ve provocativa. Ni siquiera así debe de hablar un cristiano, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso, amados hermanos, a Dios. El que ya conoce la palabra, ni de broma dice, se me antojó comer un caldo de salchicha, porque está ofendiendo a Dios, porque sabe que no lo puede hacer porque Dios se lo ha prohibido. Ni de broma lo puede decir. Más bien ahora tiene que sentir asco. A mí me da, mi hermano, asco la sangre. Yo sí comí porque como era muchacho, mis abuelos hacían. Uno iba, mataban un chancho.
Cuando íbamos de paseo, mataban y hacían el caldo, la salchicha, la morcilla, la rellenaban. Ahí al siguiente día con el café, un verde asado para el desayuno, hermano. No era niño, pues no, qué rico decía. Pero cuando ya Cristo se le revela a uno, hacerlo ahora ya con conocimiento, ya no es inocente ante los ojos de Dios. Amén o no amén. Entonces, la sangre no es alimento. La sangre es la vida de todo ser viviente. Y dice el verso 12: por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, dice ahí. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino. Estos son los animales ahogados, amén. Animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no la lavare, amén. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Gran maldad. Porque conociendo el mandamiento, desobedeció a la voz de Dios. Cristo vive. Denle, mis hermanos, un fuerte aplauso. Alaben, mis hermanos, al Señor. Entonces, esto sí comparte la iglesia, amados hermanos, con el pueblo de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Y como le decía, y cuando nos habla de la fornicación, es todo tipo de pecado de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio. Amén, mis hermanos. Por lo tanto, no puede haber hermanos, ni fornicarios, ni adúlteros, ni que practiquen el incesto, que se casen entre familias. Que me gusta mi tío, no, ¿qué le pasa? Arrepiéntase. Una varona cristiana, hermano, cristiana, se casó con el tío de ella, hermano de su papá. Se la llevó él, se le gustó que la hermana la vio nacer. Cuando tenía 15 años se la llevó, un hombre viejo, hermano. Tuvieron un hijo, conociendo la palabra. ¿Sabe qué pasó? Después de que dio a luz, al tiempo le cayó cáncer, se murió esa mujer. La mamá le habló, porque a veces hay hijas que son rebeldes. La mamá le dijo, no, ¿qué te pasa? Estás loca. Estaba estudiando en la universidad. Y aparte, después de ser cristiana evangélica, se fue ahora a la secta de los Yeshua HaMashiach. Porque el Dios se le metió, hermano, hasta por el hueco una aguja. Le dijo que para preservar las tribus. Porque como ellos se creen judíos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien era de una tribu, tenía que casarse con alguien de la misma tribu para preservar su descendencia de la misma tribu. Le lavó el cerebro a la muchacha, que como ella era su sobrina, Dios le había dicho que se casara con ella para preservar su linaje, su descendencia. Y dice, y la hermana me contaba a mí que se la llevó un día, la chica se desapareció, no llegó nunca más. Se fue a la universidad, no llegó. Averiguando, él la tenía. Primero la usó, hermanos, y después se casó. Yo digo, si vamos a suponer que no es verdad, que Dios le haya dicho a él que iba a ser su esposa, pero él se la llevó y primeramente la usó, primero pecó en fornicación. Aunque no es así como él dijo, mis hermanos. La chica murió como a los 18 años de un cáncer. Hermano, dio a luz. Y al tiempito que se va a hacer a un chequeo, tenía cáncer desde arriba hasta abajo, hermano, metástasis. La mamá le dijo, ¿por qué tú dejaste a Dios? Ella conoció el evangelio desde muy niña, se apartó de Dios y aparte cayó en incesto.
En otros países el incesto, hermano, es condenado por la ley. En Estados Unidos, ojalá aquí se creen esas leyes de incesto, hermano. Porque además, hermano, hay casos. Yo aquí muchas veces lancé un mensaje para abrirle los ojos a unos cuantos ciegos. Había un hombre que manoseaba a sus sobrinos. Otro momento lo voy a decir, hermano. Pero hay gente que es ciega, hermano. Yo prendí las luces verdes. Ciegos. Yo no puedo decir con nombre y apellido, hermano. Pero yo siempre le digo a los hermanos, hermano, cuida a sus hijos, hermano. No confíe ni en tío, ni en gente borracha. Nunca deje a sus hijos con los vecinos. No, hermano, no. Donde quiera que usted vaya, lleve a sus hijos, hermanos. Amén o no amén. Que por su negligencia le pase algo a sus hijos, hermano. Créanme, mis hermanos, que cuando yo me hice de mi esposa, nacieron mis hijos. Para mí se acabó, hermano, fiestas, amistades, reuniones. Porque yo decía, yo no puedo jamás exponer a mis hijos a un peligro solamente por ir a brincar unas cuantas horas a una discoteca o a una fiesta. Por dejar a mis hijos, no, que cuídenme los vecinos, después bien violados. ¿Cuántos hijos por la negligencia de los padres les ha pasado cosas? Por la culpa de los padres, hermano. Mis hijos nunca, hermano, los dejé, pero yo sido, hermano, bien desconfiado. No, aquí está la mamá. Mi esposa me dijo, yo quiero trabajar. Usted dedíquese a criar a los muchachos. Cuídemelos. Que yo me esfuerzo trabajando para mantenerlos a todos ustedes, hermano. Para que mis hijos no crezcan frustrados, que de repente por tu culpa me violaron. No, no, no. Te cuide, hermano, a sus hijos. Amén o no amén, mis hermanos. Hijos e hijas. Yo sé, hermano, yo sé que todos los padres no son iguales. Hay hombres que son padres de verdad. Pero de todas formas, hermano, uno tiene que tener siempre cuidado también con los padres. Yo cuando las hijas son señoritas, que no se le puede sentar en las piernas al papá. No permita, quizá cuando son chiquitas, pero ya está creciendo, ya es señorita, ya está, hermano, sacando cuerpo, ya no se le puede sentar en las piernas al papá. Por pudor. Eso se llama pudor. Usted no lo permita. No permita que su esposo ande en pantaloneras cortitas. Si tiene pura hija que anda así, chore chiquito, se sentó. Ahí se ve todo, mis hermanos. Usted me entiende, mis hermanos, ¿verdad? Muchas veces yo me puse molesto, hermano, un familiar. ¿Por qué permite que tu esposo ande así delante de tus hijas? Que se ponga un pantalón largo, un calentador, con chores más chores que son transparentes a tela. No eran mis hijas, pero hermano, yo me ponía molesto, hermano. Hermano, que eso se llama principios, respeto, el pudor, la dignidad de una persona, hermano. ¿Cuándo me ve que me ande ventilando así todo despellejado entre las hermanas? Como le he dicho, yo vivo aquí. Yo puse una cortina porque a veces me toca pasar, porque no, yo no voy a pasar con terno a bañarme, hermano. Me he pasado a veces al baño. De repente alguna hermana me dio una vivirí porque estoy en mi casa, hermano. Usted está aquí, yo qué más tengo, esto ya me vio, pero fue algo accidental porque justamente me estoy metiendo en el baño. Pero cuando yo veo que yo rápido me cubro, hermano, mi cuerpo, me da vergüenza. Porque yo no es que acostumbro a andar así todo despellejado, hermano, todo el día, me voy por ahí al centro o a la calle, no, estoy aquí cuando voy al baño a bañarme. ¿Quién se baña, hermano, internado? ¿Quién se baña con camisa manga larga, con corbata? Nadie, pues, mis hermanas. Que la palabra dice que en el tiempo de Nehemías, que los hombres para bañarse se sacaban su ropa, ahí se desnudaban. Para bañarse hay que sacarse la ropa, hermano. Hay que despellejarse ahí, pues. Porque usted está solo en su baño o con su pareja, con su esposa. Porque somos una sola carne. Amén o no amén, mis hermanos. Yo arranco a mi hija a la espalda. Porque es mi esposa, hermano. Porque si es bueno bañarse entre los esposos, hermanos, es bueno, hermano. Denle un fuerte aplauso, amados hermanos. Alábele que Cristo vive. ¿Sabe qué, mis hermanos? Hasta aquí voy a llegar. Mañana continuamos porque aún falta. El tiempo ya no me va a alcanzar. Pero como les decía a mis hermanos, hay que cuidar a la familia. Amén. Yo le decía el otro día a la hermana Tatiana, llamé a su hija a la oficina, le decía, tú para mí eres como una hija. Usted nunca podrá decir que yo la miré con otros ojos. No, pastor, me dijo yo. Nunca. Porque para mí es como una hija. Yo tengo principios. Tengo temor de Dios. Tengo respeto. Y por esos principios que yo tengo no me estoy pasando por arriba, hermano. No, hermano. Yo tengo bastante temor y vergüenza ante mi Señor.
Y procuro siempre, porque para mí ustedes son mis hermanas, somos una familia. A su nombre sea la gloria. Y si yo soy un poco así como medio seco, riazo con los niños, porque eso es prudencia. A mí, mis hermanos, no es que yo tengo debilidad, no, hermano, no, es prudencia. Porque yo he visto a veces testimonios de niños que han sido usados por el diablo para decir, me tocó. Yo vi una película, hermano, un día de un pastor que lo acusaron injustamente de un niño que decía que lo habían tocado, hermano. Era mentira, se fue preso, hermano. Si yo soy así, mínimo, ¿cómo estás, mi hijo? Dios te bendiga. Y haciendo más, de ahí. No es porque yo tenga alguna debilidad, no. Es porque soy prudente. Porque soy temeroso de mi Dios. A su nombre sea la gloria. Y a veces lo que no pasa en años, pasa, hermano, en un momento, en un minuto, por gente a veces imprudente. ¿Sí, no, mis hermanos? Qué vergüenza que usted lo acusen de algo que usted no ha hecho, ¿verdad? Por eso decimos, no tiene que ser, hermano, prudente. Uno puede ponerse a conversar con un jovencito, porque después le pueden levantar un falso. Entonces no hay que ser muy prudente. Póngase de pie, mis hermanos, y seguimos, amén, otro día con lo que resta de esta enseñanza, porque aún me falta, amén, sino que el tiempo ya ha avanzado, mis hermanos. Amén, levante sus manos y digámosle gracias a nuestro Señor. Dígale gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos en esta noche una vez más por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Dios me bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bendito Dios, bendito Salvador. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Y te damos gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle, mis hermanos, un fuerte aplauso y alabanzas. Amén.